En lo que son envases, ¿no? Por años se ha utilizado lo que son envases retornables de vidrio, ¿sí? Pero en la actualidad pues hay envases de PET también que se utiliza, envases pues de metal que se utiliza, ¿no? Para la venta de gaseosas, ¿no? No solamente de gaseosas, también de cerveza y otros productos más, ¿sí? En lo que es, yo pude percibir pues en la gente, dicen pues que aquellos productos que son obtenidos, obtenidos por, que son obtenidos o que son envasados, perdón, en envases de vidrio, dice que son mucho más agradables que aquellos que son envasados en el tereftalado de polietileno, es decir, en el PET, ¿no? Entonces, por ende, es esto, ¿no? Esto es lo que yo pude percibir, ¿no? Y la botella pues de vidrio también es retornable, mientras que el PET pues simplemente se descarta. Luego tenemos tres grupos, ¿no? de envase. El envase de vidrio ya les acabo de decir, pues no es aquel de vidrio es retornable, es estándar, ¿no? Más popular en muchas partes del mundo. El vidrio es transparente y de hecho es químicamente inactivo e impermeable, ¿no? Por ese es el motivo que de repente la gente lo puede percibir que es más agradable. Luego tenemos las botellas de plástico o el tereftalado de polietileno o el PET, ¿no? Ese es el que más se utiliza también en la actualidad de forma pues para poder llevar de un lugar a otro, pero el problema es que por la contaminación del medio ambiente, ¿no? Es decir, este tipo de productos se demora pues en degradarse más de 1000 años, ¿no? Entonces por ese motivo, ¿no? Entonces algunos lo reciclan y nuevamente lo reprocesan, ¿no? Para hacer este PET. Los envases de metal, la lata hecha de metal ha llegado pues a ser importante como envase de bebidas desde comienzos de la década de 1950. Tenemos dos tipos de latas, una es de 2 piezas y la otra de 3 piezas, ¿no? Estos envases también son antiguos, ¿sí? Pero en la actualidad también se utiliza, ¿no? Pero es un poco más costoso. Las operaciones y procesos. El agua debe tratarse para elaboración de gaseosas. Primero se debe clorinar, luego se debe hacer un filtrado y un ablandamiento. En este caso, en el tratamiento pues de, de, de la elaboración pues de la gaseosa, es decir, primeramente en el agua. La clorinación significa la adición de cloro, ¿no? Una de las ventajas de esta acción es la desinfección y la oxidación de las impurezas pues en el agua, ¿no? Es decir, si hay componentes orgánicos que pueden provocar pues algún tipo de oxidación en el agua, entonces por eso se debe pues utilizar el cloro como desinfectante, ¿no? Y también para la eliminación de microorganismos. Luego tenemos la filtración. Esta etapa de proceso se utiliza pues consta de un filtro de arena, ¿sí? Para eliminar pues todas aquellas sustancias que están pues suspendidas y también y algunos coloides también que están pues en el agua, ¿no? Entonces con esta filtración se va a tratar de filtrar, como dice su nombre, ¿no? Luego tenemos el ablandamiento. Consiste en que el agua por un tanque va a pasar pues a otro tanque porque que tiene pues resinas y en ese tanque va a ocurrir un intercambio, ¿sí? En la cual simplemente va a atrapar a los minerales, ¿sí? Y como el calcio y magnesio, y por el otro lado ya va a salir el agua ablandada, ¿no? Entonces esos son los tratamientos por lo general que se hacen, ¿no? Luego tenemos el filtro de carbón activado, ¿no? Este filtro es el que se utiliza para el proceso de eliminación de la eliminación de algunos coloides y algunas sustancias orgánicas que están en el agua, ¿no? Entonces este filtro de carbón tiene como objetivo quitar también los olores y colores, ¿no? Por su capacidad para eliminar el cloro, el filtro de carbón no puede nunca sanearse satisfactoriamente pasando por el cloro a través de él. Se aconseja que se sanee el lecho del carbón con vapor por lo menos cada 3 meses. Es decir, este filtro
hay que renovarle cada 3 meses el carbón y todas sus componentes para que el filtrado pues sea bien, ¿no? Se realice pues normalmente y no provoque pues ningún tipo de ¿no? Es decir, que funcione correctamente este filtro, ¿no? La temperatura adecuada entre 170 a 190 grados Fahrenheit, ¿no? Manteniendo durante 2 horas, luego se enfría y se hace un retrolavado manual. Lavado e inspección de las botellas. El lavado e inspección de las botellas también es muy importante, más que todo en aquellas botellas pues que son de vidrio, ¿no? Se utiliza la solución de hidróxido de sodio a una temperatura entre 130 grados Fahrenheit, es decir 54 grados centígrados, ¿no? Entonces el agua tiene que estar a esa temperatura. Con esa solución es la que se va a quitar pues todas aquellas partículas que están impregnadas en la botella, ¿sí? Luego tenemos la desaireación, es decir, quitarle el aire, ¿sí? Cuando no presenta este tipo de alomanías, el agua viene a ser en contacto con la atmósfera, absorberá pues pequeñas cantidades de aire, se hace dificultoso y se va a formar gas, ¿no? Entonces se forma espuma, eso es lo que no se quiere, ¿sí? Entonces prácticamente contiene aire todo el agua al pasar a través del carbonatador, ¿no? Todo el aire entrante o mucho de él se separa y se recolecta pues en la parte superior del carbonatador. Esa es la desaireación, ¿sí? La carbonatación significa pues la incorporación de CO2, ¿no? Y hemos hablado anteriormente que este gas es aquel que va a trabajar pues que le va a proporcionar el gas a la gaseosa y también va a trabajar como inhibidor de microorganismos, ¿no? Entonces ahí tenemos, en este caso se le conoce también para hacer esta carbonatación se le conoce como una solución como el nombre de volúmenes, ¿no? Luego tenemos el enfriamiento. El agua fría absorberá pues al CO2 rápidamente, ¿no?, que el agua caliente, ¿sí? Es decir, como les dije, ¿no?, para hacer la carbonatación tiene que ser en agua fría, bien helada, ¿sí?, porque de esa manera el CO2 se va a impregnar rápidamente, ¿no? Si es caliente pues va a ayudar a que eso no suceda muy rápidamente, ¿no? La presión de la carbonatación deberá incrementarse para la obtención de la misma. Ningún carbonatador ni máquina llenadora puede operar a alta presión. También el agua que es carbonatada a baja presión, ¿sí? A baja presión también se puede, pero es inestable, ¿no? Siempre tiene que ser a una presión mucho más elevada. Los sistemas de refrigeración, el cual ofrecerá pues las siguientes ventajas. Tenemos poco ajuste al carbonatador, producto más uniforme y mayor economía, ¿no? Es cuando se hace pues las ventajas, ¿sí? Cuando se tiene el gas pues se va a trabajar a una temperatura baja. La descripción de los equipos de carbonatadores: generalmente existen dos tipos: el tipo de superficie de película, absorción, y el tipo de rociador o pulverizador o agitador, ¿no? Estos dos equipos de carbonatadores existen, ¿no? El flujo de agua y el flujo de CO2 al carbonatador se controlan pues al hacer pues una carbonatación uniforme. Es necesario poner pues en contacto una gran superficie de agua para aumentar la proporción en el cual el CO2 se disuelve en el agua, ¿no? Entonces ahí tenemos como sus operaciones, ¿no?, para la carbonatación. Las presiones y operaciones de la temperatura en los carbonatadores varía. Las combinaciones de las presiones de gas y temperatura, ¿sí?, eso ya les he dicho, no en todos los volúmenes no es igual, ¿no? Si tenemos en un tanque, ¿no?, y vamos a poner el CO2, la temperatura también tiene que ser adecuada, ¿no? Eso va a variar, esa es la variable, ¿no? En este caso producirá agua carbonatada conteniendo 4.5 volúmenes de gas
en la práctica la presión del CO2 varía de acuerdo a la temperatura, ¿no? Es decir, si el agua está un poco más caliente, ¿no? Digamos 5 o 6, entonces la acción del carbonatador pues va a ser mucho mayor, ¿no? El uso o la utilización. Tenemos dos plantas de embotelladoras de bebidas con idéntico carbonatadores y usan pues agua de la misma temperatura y usar pues presiones de CO2 y asegurar la misma carbonatación. Poco gas se pierde entre ellos pues lo que es el coronado de las botellas, ¿no? Es decir, si se utiliza a una misma temperatura, ¿no? Si hacemos la carbonatación, siempre va a haber un cambio, ¿no? Va a ser exacto. Y también en el llenado, en el momento de tapado, también ahí es cuando se pierde también gas. Preparación de los jarabes, ¿no? La preparación primeramente los jarabes pues viene a ser la combinación de agua y azúcar, ¿sí? Que se utiliza para la elaboración de gaseosa, ¿no? Y también se puede incorporar ácido, ¿no? Los ácidos, ¿no? Este proceso, el proceso en frío sin adición de ácidos, este proceso en el cual el agua fría, es decir, la temperatura normal en los depósitos. En otras palabras, en este proceso en frío, es decir, cuando el agua es pues fría y no se le incorpora pues el ácido, ¿no? Luego tenemos el otro proceso en frío con adición de ácido. En este caso sí, en el proceso frío también se puede incorporar el ácido, ¿sí? Este proceso se agrega el ácido cuando el jarabe no está para uso inmediato, es decir, se le puede adicionar y luego se le puede guardar, se lo puede refrigerar, ¿no? Con esta finalidad pues se hace este proceso en frío. Proceso en caliente. Lo importante de este proceso es que con la temperatura se obtiene la esterilización del jarabe, puede hacerse con adición de ácido o sin él, ¿no? Este proceso en caliente, ¿sí? Primeramente va a cumplir la función de disolver el azúcar rápidamente y también va a esterilizar, es decir, que va a eliminar los microorganismos y también se puede incorporar o no el ácido, ¿no? Entonces se puede utilizar de esa manera. Aquí está todo el proceso de la elaboración pues de gaseosa, ¿no? Entonces se describe acá todo lo que debe hacer pues una planta de elaboración de gaseosa, ¿sí? Pero vamos a avanzar nomás, ¿sí? Esto ya en la parte práctica lo vamos a ver, ¿sí? Control de calidad. Se hace pues el control de calidad pues a la gaseosa, las pruebas que se llevan a cabo con muestras de agua para asegurar que el equipo de tratamiento de agua esté trabajando correctamente, ¿sí? ¿Qué más? Las pruebas en las líneas de producción para asegurar de que las unidades individuales como la lavadora de botellas, carbonatador y el sistema de enfriamiento están trabajando eficientemente, ¿no? Eso es lo que se va a hacer en control de calidad, se va a inspeccionar pues estas líneas de producción. En las pruebas que se lleva a cabo con las muestras de agua para asegurar que el equipo de tratamiento de agua también esté trabajando, es decir, se le va a hacer pruebas al agua para ver pues si está pues en los niveles pues de ablandamiento adecuado. Análisis de agua, se va a hacer pues el agua es pues primeramente la materia principal, como ya les dije, ¿no? Se va a hacer pues los controles de cloro, ¿sí? De alcalinidad. Cloro es para eliminar microorganismos, se va a hacer esas pruebas. La alcalinidad es para eliminar los minerales. La prueba de dureza, ¿no? Cuando es por debajo de 10 grados A, ¿sí? La acidez, también cuando se emplea algunos tipos de sistema de tratamientos de agua, también la acidez se tiene que medir. El pH también se tiene que medir, ¿no? Entonces, para hacer un análisis de agua se tiene que tomar todos estos factores que son adecuados para la medida pues o el tratamiento de agua. Pruebas del jarabe, se debe verificar las líneas de llenado, ¿sí? El método de medir pues el jarabe para asegurar su exactitud. Las probetas graduadas, ¿sí? Para pruebas de jarabe, ese es el jarabe echado, ¿no? Luego también proporción de jarabe o líneas de premezcla para saber si el equipo proporcionador de la línea de embotellado está funcionando correctamente. Se sacan botellas de bebidas de línea y se compara su Brix
con el de bebida, ¿no? Control de laboratorio, la que se hace poniendo la proporción exacta de jarabe para embotellar el agua tratada, ¿no? Las pruebas de volumen de CO2, ¿sí? Es decir, cuando se le incorpora el CO2, esta prueba debe hacerse al principio de cada turno, ¿sí? Para ver si tiene la presión adecuada, también si tiene pues la cantidad de CO2 adecuado que se utiliza para una producción, para asegurar que esta bebida embotellada contiene pues volúmenes de dióxido de carbono pues adecuado. Por eso se debe hacer estas pruebas de volumen pues de CO2. Prueba de los grados Brix también se debe hacer, ¿sí? Para ver la cantidad de azúcar que va a tener disueltos en cada jarabe. Se usa un aspirador para sacar el CO2, dice, y a fin de poder comprobar los grados Brix, ¿no? Se utiliza un equipito o instrumento, ¿no? Prueba de altura de llenado, es decir, cuando la cantidad de volumen de gaseosa pues tiene el más adecuado, ¿no? También se tiene que hacer pues esta prueba de llenado y uniforme continuamente durante la producción. Debe asegurarse de que cada válvula de llenado es correctamente, llenándolas pues en botellas a la altura deseada. Pruebas de botellas en las lavadoras. Las pruebas de arrastre de soda cáustica. La soda cáustica se utiliza pues para quitar pues todas las suciedades de aquellas botellas que son de vidrio, ¿no? Entonces, para poder limpiar, ¿no? Y enjuagar, ¿no? Entonces se debe utilizar pues este químico, ¿no? Para poder lavar pues las botellas. Prueba de contenido de soda cáustica. La eficiencia de un lavado depende de 3 factores: tiempo, temperatura y concentración. Esos 3 factores hacen de que sea pues un lavado adecuado de una botella de vidrio, ¿no? Tiempo, temperatura y concentración es lo más importante. Pruebas bacteriológicas también se hace con la finalidad de eliminar pues las bacterias que están presentes en el agua, como el grupo E. coli, ¿sí? Estas pruebas deben hacerse por lo menos una vez al mes, ¿no? Entonces, de esa manera eliminar los focos de contagio, que más de contaminación. Las técnicas usadas en laboratorios son el control bacteriológico de las plantas bebidas, los métodos estándar, utilizado medios de cultivo convencionales y placas Petri. Los medios nuevos utilizados, las membranas filtrantes y medios de cultivo especiales, ¿no? En la actualidad hay esos dos métodos para poder cuantificar la cantidad de microorganismos que están presentes pues en este caso en el agua, ¿cierto? Entonces se puede hacer utilizando estos dos métodos para hacer las pruebas bacteriológicas. Características de una bebida. Una bebida gaseosa, jóvenes, tiene que tener estas características: temperatura 20 grados, presión 1.98 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos carbonatación 2.5 volúmenes, Brix 14, grados Brix 14, altura del líquido normal, naturaleza del equipo opaco, sabor ligeramente a naranjas, ¿no? En este caso es una gaseosa de naranja, se siente pues el saborizante, olor aromático, color anaranjado, ¿no? Entonces estas son las características para una bebida gasificada típica. Elaboración de licor de leche, ¿no? Ahí lo dejamos, jóvenes. Muchas gracias por su atención prestada y ya nos vemos pues a la siguiente sesión con la práctica que nos toca, la elaboración de gaseosa.